buenas tardes con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a la Conferencia Internacional Reforma y Elección del Poder Judicial en México. Un tema sumamente importante en América por los recientes sucesos en México que requieren evidentemente reflexión, análisis y, de ser el caso, crítica. Para eso es el ámbito académico. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento de temas constitucionales y difundir su jurisprudencia. La conferencia internacional del día de hoy sobre reforma y elección del Poder Judicial en México se inscribe precisamente en el marco del cumplimiento de estas funciones y lo hace el día de hoy de la mano de un experto en la materia y además que nos acompaña precisamente desde México. En ese marco, la conferencia del día de hoy está a cargo del doctor Daniel Chávez Sánchez, José Daniel Chávez Sánchez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, a quien agradecemos de manera especial que haya aceptado la invitación que en su momento le cursara el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado César Ochoa Kardich. Doctor Chávez, le damos una cordial bienvenida al Perú y antes de dejarle en el uso de la palabra, permítame realizar una muy breve presentación de su CV. Le ofrezco una disculpa porque es bastante amplia, así que yo intentaré reducirla. El profesor José Daniel Chávez forma parte del comité directivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de una prestigiosa universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista y maestro en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia, en Italia. Ha cursado diplomaturas en derechos humanos en la Universidad de Barcelona y derecho constitucional comparado también en la UNAM. Ha sido profesor, ha sido investigador invitado en la Universidad Complutense de Madrid hace muy poco y en el prestigioso Instituto Max Planck de Alemania, en Heidelberg. Actualmente se desempeña como miembro del comité directivo y delegado del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional ante la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible de la Real Academia Española. De igual manera, es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿En qué materias? En la materia de control de convencionalidad y jurisprudencia, y es abogado asesor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene además diversas publicaciones nacionales e internacionales y entre sus líneas de investigación se encuentran la teoría constitucional, el derecho constitucional comparado, el derecho procesal constitucional y el sistema interamericano de derechos humanos. Profesor Daniel Chávez, muchísimas gracias por estar aquí. Le dejo en la palabra por 45 minutos. El tiempo es suyo. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Candelaria. Agradezco profundamente la invitación del Centro de Estudios Constitucionales por este importante espacio de reflexión. Para mí es un honor estar aquí en este espacio. El Perú es una cuna imprescindible del pensamiento jurídico latinoamericano. Lo viví con mis propios ojos en el Congreso Internacional de Momentos Constitucionales de hace muy poco, de abril de este año, y evidentemente con su nutrida producción científica que leemos con mucha cotidianidad aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en México. De manera que me siento sumamente honrado y bueno, aprovecho a agradecer al magistrado César Ochoa Kardich, director general de este centro, y por supuesto a ti por todas tus gestiones, seguimiento y moderación. Bueno, ahora ya sin más preámbulo, me gustaría iniciar con una breve nota introductoria. México, pues como saben, acaba de tener elecciones judiciales.
Entonces, mi presentación buscaría centrarse en los antecedentes y en el proceso para dar una visión general de este importante proceso único en el mundo. Es la primera vez que pasa. Entonces, creo que a nivel comparado es una interesante dinámica. Bueno. Mi nota introductoria se centra en que México pues había vivido un proceso de fortalecimiento institucional del Poder Judicial desde 1995, transformando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un auténtico tribunal constitucional, creando mecanismos que no había tenido en la historia constitucional, como la acción de inconstitucionalidad, dando este derecho de impugnación por parte de las minorías parlamentarias. Había establecido un Consejo de la Judicatura Federal basado en el Consejo de la Magistratura francés, una idea impulsada por el maestro Fixamudio, uno de los padres del derecho procesal constitucional, como es él y el maestro, el doctor Domingo García Belaúnde. De igual forma, se consolidó el Instituto Federal Electoral en 1996 como un órgano independiente que pues regulaba el tema electoral en México. Y a partir de todo este avance, pues realmente inició lo que hoy conocemos como la democracia mexicana. En el año 2000 se instauró el primer gobierno de alternancia. Es decir, finalizó lo que Mario Vargas Llosa denominó como esta dictadura perfecta. Inició el cambio de poderes con tres fuerzas políticas en 25 años, es decir, el primer partido que fue el Partido Acción Nacional de 2000 a 2006, de 2006 a 2012, de 2012 a 2018 fue el Partido Revolucionario Institucional, es decir, regresó el partido que históricamente había estado 70 años en el poder, y a partir del 2018 llega un nuevo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, aparte de esto que menciono, en 2011 hubo una reforma importantísima en México. Fue la reforma al artículo primero constitucional, que cambió la concepción de garantías individuales a derechos humanos, aperturando al sistema universal de los derechos humanos. Y en 2013 se creó una nueva ley de amparo, actualizando la de 1936, fortaleciendo pues la protección efectiva del amparo contra abusos del poder. Se creó la figura del amparo colectivo. En 2021 hubo una reforma que fue diseñada para la implementación de un sistema de precedentes que tuvo un respaldo del Poder Ejecutivo debido a la buena relación que tenía el presidente en ese momento de la Suprema Corte con el presidente de México. Y sumado a lo anterior, pues había un eh, esfuerzo del Estado mexicano por seguir las sentencias de la Corte Interamericana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, la reforma de 2011 surge a partir de una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano. Y sin embargo, había habido pues este proceso de fortalecimiento institucional, pero pues en 2024 este ciclo se interrumpió de manera total. Inició lo que yo planteo, un retroceso en la expansión de los derechos y una posible crisis de nuestra joven democracia de apenas 25 años. La reforma judicial mexicana de 2024, sin exagerar, representa un manual contemporáneo para desmantelar el Estado de Derecho desde adentro, desde las instituciones. No fue un accidente, sino un proceso deliberado para erosionar contrapesos y someter la justicia al poder político. En unos minutos verán por qué refiero a esta situación. Pues aunque el sistema judicial mexicano evidentemente no era perfecto, contaba con bases estructurales y normativas para pues tener la posibilidad de una evolución institucional con la esperanza de tener y seguir los estándares
internacionales en materia de impartición de justicia. Eh, pero bueno, este avance fue totalmente bloqueado. Ahora bien, iniciaré con un poco de antecedentes sobre el origen de esta reforma para entender pues todo lo que generó esta avalancha de cambios institucionales, normas secundarias y a nivel constitucional. Como les había referido, en 2018 llega al poder al licenciado Andrés Manuel López Obrador, un líder opositor que se autodenomina de izquierda, y se erigió como este líder de la Cuarta Transformación que pretendía pues desmantelar el régimen neoliberal que empezó a partir de 1988 con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Y así hacía referencia eh, el presidente López Obrador, y pues con una mayoría absoluta en el Congreso, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, obtuvo un control legislativo sin precedentes desde esta nueva democracia que se originó en el 2000, puesto que en las presidencias anteriores, desde el 2000 para acá, no había habido una posibilidad por tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. ¿Y esto qué causó? Pues permitió una serie de reformas centralistas y una narrativa de legitimidad popular permanente por parte del presidente. Sumado a esto, las conferencias matutinas que realizaba diariamente a las 7 de la mañana sirvieron como una especie de púlpito político para imponer una visión personalista del poder, eh, que sí influenciaba en la vida social. Todas las conferencias matutinas aparecían en todos lados, en el periódico, en la televisión, en redes sociales, en los noticieros, en todo el ámbito social mexicano, pues aparecía. Tengo que destacar que desde el inicio del sexenio se descartó pues redactar una nueva constitución que posiblemente hubiera sido una opción, y se optó por cambiar gradualmente vía decretos presidenciales y leyes secundarias. Hasta algunas reformas constitucionales fueron aprobadas mediante negociaciones con los partidos de oposición, que claro, fueron mínimas, pero bueno, hay ciertos antecedentes relacionados con esta relación entre la oposición y el partido hegemónico con sus partidos aliados. Estas modificaciones fueron funcionales, no estructurales, y mantuvieron pues de cierta forma un diseño básico del sistema constitucional mexicano. Pero cuando el proyecto enfrenta bloqueos legislativos y judiciales, traducidos en no aprobación de reformas y en concesión de amparos, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador mutó totalmente, se radicalizó, dado que López Obrador interpretó los límites constitucionales como un obstáculo ilegítimo a un proyecto político que tenía mayor fortaleza que una constitución. Adicionado a estas dificultades, en, en 2021, un juez de distrito, en México tenemos juzgados de distrito, magistraturas de circuito, a nivel federal y a nivel local. Como saben, México es un estado federal. Pues un juez de distrito suspendió con efectos generales eh, eh, reformas bandera del oficialismo, como fue la reforma eléctrica, la de hidrocarburos, el padrón de usuarios móviles. Es decir, todas estas reformas tan importantes para el gobierno en turno, pues un juez ordinario concedió una suspensión general a una reforma que claramente pues era incompetente, ¿no? Entonces estas suspensiones, que fueron aplaudidas por ciertos sectores jurídicos y académicos, en realidad no tenían ninguna legitimidad procesal, ocasionando pues más problemas que en realidad una verdadera justicia, una verdadera concesión para la protección procesal de los derechos humanos. El presidente Andrés Manuel pues catalogó estas acciones como un activismo judicial
él todo lo llama neoliberal y corrupto, entonces así denominó en su totalidad al Poder Judicial y pues obviamente como estas reformas fueron frenadas por vía de amparo, pues contrarias a la voluntad popular, porque se decía que el Poder Judicial no tenía una legitimidad para hacer dichas situaciones. ¿Y qué ocasionó? Pues esta serie de decisiones del juez, pues una intensificación de la narrativa de que el Poder Judicial estaba capturado por intereses conservadores, contrarios al interés general, puesto que, como lo remarco, la Corte, realmente quien tenía la competencia para hacer, en su caso, esta suspensión era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta pues narrativa abonó a un terreno para legitimar una reforma para que las personas juzgadoras se alinearan con los intereses del pueblo, ¿no? Y los intereses del pueblo para el presidente pues eran los intereses del Movimiento de Regeneración Nacional. Ante esta imposibilidad de reformar la Constitución, debido a que no tenía mayoría absoluta en la segunda parte del sexenio, en la primera sí, eh, pues el Ejecutivo empezó a modificar leyes secundarias para avanzar en su agenda, claro, sin técnica legislativa. ¿Y por qué hago referencia a esto? Puesto que el proyecto que vamos a hacer referencia del 5 de febrero de 2024, que causó la elección judicial, pues no fue el desenlace lógico de una estrategia legislativa gradual. Y esta gradualidad se divide en tres puntos, lo que denominó el presidente el plan A, el plan B y el plan C, orientados a ordenar el sistema constitucional mexicano. El plan A fue presentado en abril de 2022. Fue una reforma electoral de gran alcance. Buscaba eliminar representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, denominado estos representantes como plurinominales, que son los diputadas, senadores electos con base en la asignación de cargos de representación popular, tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región o circunscripción electoral específica. Asimismo, buscaba reducir los consejeros y transformar el INE en un nuevo organismo electoral. También proponía el voto electrónico, la reducción de congresos locales, la flexibilización de la propaganda oficial y bueno, como les mencioné, en ese momento no tenía la mayoría, entonces la Cámara de Diputados rechazó esta iniciativa en diciembre de 2022. eh, y pues ante este fracaso del plan A, el presidente impulsó el plan B, basado en reformas a leyes secundarias para alterar el sistema electoral sin tocar la Constitución. Incluyó la reducción del aparato del INE, del Instituto Nacional Electoral, menos oficinas distritales, despidos masivos del servicio profesional, eh, eh, la autorización de propaganda oficial, eh, también las reformas del plan B, pues fueron aprobadas en un corto tiempo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, pues enfrentaron algunas impugnaciones y, que llegaron a la Suprema Corte. Y en mayo de 2023 la Corte declaró inválida la primera parte del Plan B por violar el procedimiento legislativo. eh, a- 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 con base en la falta, hay algo que denominó la Corte como la falta de deliberación democrática, la discusión real y la transparencia, también los parlamentos abiertos, pues todo el proceso que debe de tener una reforma de este calado. Esta sentencia no solo anuló los proyectos, sino que también estableció un precedente histórico sobre el control procedimental en las reformas constitucionales. Em, es importante aclarar que la agenda del Ejecutivo no se restringía al ámbito electoral. Antes de de este revés que tuvo ante la reforma electoral, el Congreso ya había rechazado una reforma energética y
la reforma hacia la militarización de la Guardia Nacional, es decir, la persona que dirigía la Guardia Nacional en ese momento era civil y se buscaba que fuera un militar, lo que la Corte, por el proceso legislativo también, pues declaró como inconstitucional. Tras nuevos fracasos legislativos y bloqueos judiciales, como podrán darse cuenta, el Ejecutivo enfrentó un punto de quiebre en su estrategia. Aquí fue cuando decidió ir más allá y redefinir las reglas del juego constitucional desde su origen, algo que en mi perspectiva era deliberado, puesto que se sabía que el proceso legislativo del Plan B era tan irregular, tan expedito, que era imposible que se declarara constitucional. Así nació el Plan C, presentado el 5 de febrero de 2024, que contenía una serie de 20 iniciativas, 18 constitucionales y 2 a leyes secundarias, y este proponía modificar más de 50 artículos constitucionales. El intento, pues es el intento más importante, más ambicioso en la historia de México para hacer una reforma simultánea. Las propuestas del Plan C iban desde elevar programas sociales a rango constitucional hasta eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y, bueno, y reestructurar el Poder Judicial. Aunque algunas propuestas respondían a demandas reales, eh, como es el tema de los programas sociales, en cuanto al apoyo institucional para personas que tienen escasos recursos económicos, su agregación en un solo paquete evidenció pues un rediseño integral con lógica de concentración del poder, que pues evidenciaban tantas reformas constitucionales, ¿no? Imagínense modificar más de 50 artículos constitucionales en un único periodo legislativo. Es decir, es casi imposible realmente hacer una deliberación democrática. Así que más que una reforma, el plan se fue presentado como una refundación constitucional basada en el voto y no en la institucionalidad. El corazón del plan, es decir, de todas estas iniciativas de este plan C, pues fue la reforma judicial, cuyo objetivo era someter al Poder Judicial al ciclo político y desarticular su autonomía. La disputa dejó de ser entre poderes y se convirtió en un conflicto sobre la arquitectura del Estado mexicano. Ya no era la oposición contra el gobierno en turno, sino ya era pues una composición total, ¿no? Un cambio total en México. La reforma judicial se justificó por parte del oficialismo como una democratización del poder judicial, aprovechando pues este descrédito que había propagado el presidente durante el último año y medio de forma diaria en esas mañaneras que les hacía referencia. Y el presidente propuso la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sustituyendo pues la independencia judicial por una legitimidad nunca antes vista, la legitimidad electoral por parte del Poder Judicial, y la intención de que México se convirtiese de un día a otro en la mejor democracia del mundo, ¿no? Algo que pues se ve difícil, pensando que democratizar un poder pues va a solucionar todos los problemas de un México con claros temas de inseguridad, desigualdad y todos los que todas ustedes conocen y han escuchado en las noticias, acusando nuevamente a la Suprema Corte de extralimitarse también al conceder pues estas suspensiones que les hacía referencia, lo que consideró como una obstrucción al proyecto de transformación, catalogando a todo el Poder Judicial, no solo a la Suprema Corte, como corrupto. Como ustedes saben, a diferencia de Bolivia, que elige únicamente a su tribunal plurinacional, o Estados Unidos, que únicamente elige en 30 entidades federativas y solo a sus jueces locales, México propuso someter al voto pues a todo el poder judicial. Eh, Algo pues como les hacía referencia al principio, pues inédito en el mundo. Lo que para algunos fue una especie de democratización,
para muchos otros fue una demolición institucional del sistema de justicia mexicano. El expresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, también ex rector de la Universidad Nacional, el doctor Jorge Carpizo MacGregor, advirtió sobre los riesgos de los plebiscitos pues disfrazados de democracia, característicos de regímenes pues personalistas y caudillistas. Él en su amplia obra académica pues estudió el hiperpresidencialismo, las facultades metaconstitucionales y pues el maestro Carpizo falleció hace muchos años, pero su teoría es totalmente vigente en el modelo mexicano, puesto que en este modelo la legitimidad emana del contacto directo con el pueblo sin mediaciones ni controles institucionales. La reforma judicial de México representa lo opuesto a un Estado constitucional, instaurando un hiperpresidencialismo legitimado por urnas, pero sin ningún equilibrio institucional. Y por ello, el Plan C no es solo una reforma judicial, es la pieza clave del rediseño institucional en México. Eh, Su verdadero propósito no es mejorar la justicia, sino subordinar al Poder Judicial al proyecto político en turno a través de este nuevo partido hegemónico, es decir, a la consolidación total. Es importante pues también referir que no se realizó ningún tipo de diagnóstico técnico ni institucional serio que guiara la reforma, ni federal ni local. No, en los argumentos para realizar esta reforma no hubo un análisis de cuántos amparos se emitían, cuántas acciones de inconstitucionalidad, la eficiencia de los tiempos procesales, la eficiencia de que llega el caso a que se da una sentencia, a los recursos de revisión. No hubo ni un tipo de análisis. Se evitó también pues el análisis empírico, la comparación, cualquier tipo de comparación internacional. Se impuso en realidad una decisión vertical e ideológica. También eso es muy evidente con el informe de la Auditoría Superior de la Federación, donde auditó 5.665.8 millones de pesos, de los cuales pudo encontrar que el alto tribunal ejerció su gasto conforme a la normativa aplicable, es decir, la auditoría encargada de revisar si había corrupción o no, pues determinó que no encontró nada por lo cual se pudiera catalogar como corrupta la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, en paralelo a la reforma, eh, como una forma de legitimación, se organizaron unos diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial en junio de 2024. Estos foros se realizaron en varias entidades federativas y trataron temas como la elección e idoneidad, los mecanismos para la remoción. Y aunque participaron diversos sectores, pues en realidad fue simbólico. No se integraron las propuestas discutidas y el proceso siguió adelante sin ninguna deliberación real. Ahora bien, el momento crítico fue el 28 de agosto de 2024. Tras las elecciones, el Tribunal Electoral concedió a Morena una supermayoría, violando pues todos los procedimientos electorales. Eh, a pesar de que Morena obtuvo el 53% de votos, se le asignó el 74 escaños. Esto viola pues este límite del 8% de sobrerepresentación permitido en la Constitución. Y pues esto siguió con las distorsiones constitucionales, ¿no? En agosto del año pasado, los trabajadores del Poder Judicial iniciaron una huelga nacional contra la reforma. Después, en septiembre, empleados de la Suprema Corte iniciaron un paro de labores. De hecho, ahorita, por ejemplo, el Poder Judicial de la Ciudad de México está en paro, lleva un mes y medio. Asimismo, hubo diversas manifestaciones de sociedad civil, muchos estudiantes, de hecho yo marché junto con mis estudiantes al Consejo de la Judicatura con la exigencia de que escucharan a la sociedad, ¿no? Y aún así el Congreso instalado el 1 de septiembre aprobó la reforma judicial al día
el día 4 con 359 votos a favor de 500. Eh, Tardíamente, la ministra presidenta manda su propuesta de reforma judicial, pero obviamente fue ignorada porque pues ya se había consumado, ¿no? El Senado aprobó la reforma el 11 de septiembre, tras, la verdad, una jornada que debería, si ustedes ven los videos, pues algunos se ausentaron, de un momento a otro, un senador que era del partido opositor se pasó al partido eh, em, mayoritario que le otorgó una mayoría en el Senado también. Fue un proceso totalmente irregular. Y el 12 de septiembre, 17 de los 32 congresos estatales ratificaron la reforma y 13 declararon oficialmente aprobada. Para que sea pues entendible la magnitud de dicha rapidez, un congreso local votó en 34 minutos el proyecto más importante de reforma constitucional en la historia de México. Y curiosamente en la entidad federativa donde es originario el licenciado López Obrador. El 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial, dando plena vigencia constitucional a la reforma, algo que muchos pues realmente esperábamos porque el presidente es muy simbólico y en México es un día feriado y se conmemora la independencia, ¿no? Entonces fue un día donde, la reforma judicial se hizo este día. Y así la reforma más significativa en la historia, como se los he referido, fue aprobada en una sola semana, sin debate, sin consenso, solo con prisa y pues obediencia institucional. En mi punto de vista, pues fue una ruptura sistemática, no una reforma espontánea. Y bueno, el 23 de septiembre el INE inició preparativos para la elección judicial, sin embargo, dio marcha sin una claridad financiera, ni mucho menos operativa. No, no tenían ningún instrumento claro para ese tema. Y bueno, ustedes se preguntarán cuáles fueron los cambios profundos de esta reforma. El primero, pues el que ustedes saben, la elección popular de todos los jueces, magistradas y ministros. El segundo, pues se creó un órgano judicial disciplinario federal que sustituyó a este Consejo de la Judicatura que les hice referencia al inicio, uno federal y uno en cada entidad. En el caso federal, pues 5 personas sin contrapesos claros contendrán pues el poder para disciplinar a quienes toman las decisiones judiciales. Aquí el riesgo pues es muy evidente. Bajo este esquema, la independencia judicial queda supeditada a una obediencia. La reforma pues convierte a un consejo de la judicatura en un auténtico tribunal inquisitivo, con facultades para evaluar si las sentencias se ajustan a ciertos principios que ellos mismos determinarán. A pesar de que no pueden modificar sus fallos, pues sí pueden sancionar, suspender o incluso destituir a las personas juzgadoras. Además, existe una controversia muy interesante, donde se hace referencia que en las entidades federativas las decisiones de los órganos disciplinarios locales serán de última instancia. Entonces, pues atenta contra la figura del amparo y pues contra un recurso efectivo, porque ya no hay forma de recusar esta decisión local ante un órgano eh, pues federal, lo que atenta contra el principio del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y pues el tercero, se redujo drásticamente los salarios de las personas juzgadoras, terminó la carrera judicial, las remuneraciones bajaron. Actualmente las y los mejores juristas están transitando al sector privado. Además, pues en la carrera judicial pues realmente no existe ya porque pues para acceder al juez, magistrado, ministro, pues tiene que ser elección popular, ¿no? Entonces todos los abogados van a tener un tope donde pues van a tener que después, aunque tengan méritos, pues concursar con cualquier otra persona para obtener el cargo. Otro de los principios clave de lo que era el Poder Judicial antes era la rotación de personas juzgadoras por circuitos. Esto evitaba que arraigaran pues intereses locales, presiones eh, eh, de poderes regionales, ya sea del Estado, de delincuencia y sin embargo, pues esta reforma eliminó esta movilidad. Las personas permanecerán en su circunscripción porque fue donde fueron votadas.
durante 9 años, salvo que el órgano disciplinario lo sancione. Entonces, pues la verdad es que las jueces, los magistrados van a tener que adecuarse al momento de su entidad federativa, de las presiones que haya, porque no va a haber forma de que haya una salvaguarda para que puedan ejercer de forma eficaz su mandato constitucional. Bueno, ahora rápidamente, me apresuro porque me está comiendo el tiempo. Iniciamos con el recorrido del origen. Pues bueno, ya tuvimos todo este recorrido del origen y de la reforma y pues ahora iniciamos con esta elección judicial. El proceso electoral del 1 de junio no fue era una elección ordinaria, sino un experimento sin estándares democráticos, técnicos ni jurídicos. Estuvo marcada la elección por la ausencia de vigilancia ciudadana, una operación extremadamente compleja y un conteo prácticamente imposible. Y en esta ocasión fue la primera vez donde no hubo representantes de partidos políticos en las casillas. Hubo boletas múltiples, aproximadamente una persona se tardaba 25 minutos en votar por la cantidad de boletas. Y de hecho no existió una legislación secundaria que regulara el proceso, por lo que el INE emitió más de 300 acuerdos para eh, pues suplir la función legislativa. La selección de candidaturas pues fue desigual y sin criterios entre los comités. De hecho, el comité del Poder Judicial renunció por cuestiones procesales y el Tribunal Electoral decidió que el Senado asumiera las funciones del Poder Judicial. Entonces, realmente en la boleta aparecían los candidatos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero al haber esta forma, pues ocasionó que realmente los candidatos fueran realmente del Poder Ejecutivo, de las tres. Hubo una tómbola donde salía el número de la persona seleccionada, pero pues hubo irregularidades, nada más una persona lo veía. Entonces, pues fue realmente estrepitoso esta situación. En cuanto a la campaña electoral, duró 60 días, fueron muy limitadas, no había presupuesto público ni privado. Entonces, pues la mayoría se dedicó a realizar su propaganda electoral por la vía de las redes sociales. Seguramente alguno de ustedes les llegó algún video, realmente fue denigrante en cuanto a algunas campañas electorales. Em, entonces, para asegurar el éxito pues buscaron las personas candidatas acoplarse al discurso del partido hegemónico, pues para tratar de tener pues estos votos por parte de ellos. Eh, es importante precisar que muchos candidatos no tienen ningún grado de idoneidad, con perfiles políticos, algunos abogados habían sido abogados de narcotraficantes, un candidato estuvo en prisión todo el proceso, había una persona con denuncia de acoso sexual. Además, pues se vulneró el Estado laico porque la Iglesia propuso candidatos que se ajustaran a su concepción de justicia. Es decir, muchísimas irregularidades. En cuanto a la jornada, pues fue tranquila. Solo 39 casillas fueron no instaladas. Votó el 13% del padrón, que en realidad fue del 10% porque 3% fueron votos nulos. Es decir, votaron 10 millones de personas de un total de 129 millones, donde se tienen 98 millones en la lista del padrón electoral. Es decir, con la posibilidad de votar 98 millones. Entonces realmente fue la votación más baja en la historia reciente de México. Em, por otra parte, yo considero que el diseño del voto, o sea, todas las boletas generó confusión, demoras, frustración. Muchas personas adultas no sabían cómo votar, no hubo boletas especiales para personas invidentes. eh, el INE centralizó el cómputo de los consejos distritales, no hubo conteo rápido. Las 9 candidaturas más votadas para la Corte coincidieron con los acordeones. Estos son los famosos acordeones, aquí les enseño. Aquí traje uno para que lo vean. Estos se repartieron en todo el país con los nombres, con los números de cada uno de las y los candidatos. Eh,
eh, es tan evidente que si una persona hubiera apostado en Las Vegas, hubiera ganado la lotería. La posibilidad de que en este ejercicio democrático hubieran salido en casi todas las boletas las candidaturas con los mismos números, en el mismo orden de los candidatos de la Suprema Corte, era del 0,000,58%, es decir, fue casi un milagro. Esta lógica pues se reprodujo en todos los demás cargos, Tribunal de Disciplina, Tribunal Electoral, en estados, por ejemplo, como Durango y Aguascalientes, que eran gobernados por partidos opositores, pues se adecuaron a las reglas del poder. Eh, el caso más dramático, por ejemplo, fue Durango, que es del partido del PRI, que fueron registradas 49 candidaturas para 49 cargos en disputa, lo que implica que no hubo ninguna competencia. Basta con que el aspirante, la mamá, la prima, el tío fuera a votar por ellos que ganaran la elección. Esto sí nos regresó a la época del prismo, donde en 1976 el presidente López Portillo ganó con el 100% porque no hubo un candidato. Entonces la oposición pudo optar por un cambio, pero siguió la línea para también concentrar nichos del poder en sus entidades, en las pocas entidades donde también tenía pues un control. Eh, en cuanto a la sesión extraordinaria del INE que ratificó las elecciones del 15 de junio, 5 consejeros denunciaron irregularidades, 5 de 6 hubo la propuesta por anular la elección, pero pues al final la elección se validó con 6 votos, a pesar de que de verdad había demasiadas denuncias en torno a actas, a, a los cómputos, a todo, ¿no? Y no solo esto, les cuento una trágica crónica más de todo esto que les estoy contando. El INE incumplió el artículo segundo transitorio de la reforma judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que ordenaba asignar los cargos de la elección popular de las personas juzgadoras, empezando por mujeres. En cambio, pues el INE, sin ninguna explicación, le dio la constancia de mayoría y por ende de la presidencia de la Suprema Corte a un hombre. Entonces ni siquiera están siguiendo el proceso porque tuvo que ser la primera presidenta de este nuevo tribunal, mujer. Entonces hay hasta contradicciones entre las mismas autoridades que hicieron las leyes. También se tiene una contradicción que realmente hasta ya da risa. El artículo 94 de nuestra Constitución establece que que la presidencia de la Corte rotativa eh, por la persona más votada en la elección durante cada 2 años. Entonces, cada 2 años el que van a ir rotando el que fue más votado, ¿no? Iniciando se suponía por mujer. Y el 97 tiene el proceso anterior, es decir, durante 4 años y lo elige el Pleno de la Suprema Corte. Entonces, realmente hay 3 procesos de elección y pues hay una discordancia en 2 artículos constitucionales. Eso habla de la mala técnica legislativa pues que hay en México. Aún así, como les digo, el INE omitió el mecanismo y eligió pues lo que consideró mejor sin seguir la legislación electoral. Bueno, pues ahora empiezo a concluir porque me quedan unos pocos minutos. Para 2027 se prevé algo más complicado. Se elegirán a 1.600 jueces locales, 500 diputaciones, 1.800 alcaldías, 14 gobernaturas, en un sistema que realmente no tiene capacidad operativa, sin controles, sin legitimidad. Será una elección sumamente compleja. Si no se rectifica, pues este rumbo no habrá más, realmente más democracia, sino pues una ficción, muchas urnas, pero sin libertad, muchos votos, pero sin una legitimidad. También la situación se agrava cuando se piensa en ciertas zonas del país donde desde 2018 el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza. Organizaciones delincuenciales no solo controlan territorios, sino también recursos estratégicos como el agua, los mercados, las vías de comunicación e incluso sectores como la hostelería.
por lo que esta nueva reforma al Poder Judicial someterá a las personas juzgadoras a un dilema muy, muy perverso. O ceden ante las presiones del crimen organizado o se alinean con intereses políticos y económicos locales. Otro resultado previsible es una presidencia hipertrofiada, que ignora procedimientos y concentra funciones esenciales en la seguridad, con la seguridad de que no tendrá ningún freno para hacerlo. Eh, eh, un Estado realmente que renuncia a impartir justicia deja de ser legítimo y se transforma en una estructura sin contenido democrático. La crisis que hago referencia no es un pesimismo académico, es un colapso institucional plenamente documentado en curso. Sin jueces independientes, tribunales creíbles y justicia accesible, la democracia pues se vuelve inviable, dado que la excepción se convertirá en norma y el miedo como rector del poder. Algo que hace referencia el gran constitucionalista Diego Valadez, mi maestro, habla de un concepto de posconstitucionalismo, es decir, una etapa en la cual el orden constitucional pierde eficacia práctica, aunque siga existiendo formalmente el orden constitucional. Por tanto, pues la Constitución sigue vigente, pero deja de cumplir su función esencial, limitar el poder, garantizar los derechos y sostener un Estado de Derecho. Ya no solo el crimen organizado socava al Estado como desde el 2006, sino que el propio Estado, al abdicar de su función judicial, se ataca a sí mismo. Reitero, nada fue espontáneo. Cada candidatura y resultado estuvo previamente diseñado eh, eh, para el éxito, para el beneficio del partido hegemónico. Ahora sí, concluyo, me quedan 2 minutos. A pesar del momento crítico, pues se abre un espacio necesario para repensar cómo frenar la erosión democrática y reconstruir las instituciones. Más que reformas técnicas, se requiere pues una reformulación de la idea de una cultura constitucional. México ahora es una especie de laboratorio jurídico porque realmente no ha pasado en ninguna parte del mundo donde se puede pues liderar un ciclo de regeneración democrática basado en pues sus principios, pluralismo crítico y pues las tradiciones constitucionales que tiene México. Las y los juristas pues tienen esta oportunidad de recomposición institucional profunda porque al final yo creo que para 2027 va a llegar una crisis muy fuerte en el tema de impartición de justicia. Reconstruir lo público es tarea de todos, de manera que necesitaremos un gran apoyo y este tipo de espacios como los que ofrece el Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales son invaluables. Entonces, para terminar en tiempo y forma, solo únicamente me queda agradecer pues este espacio y estoy atento a las preguntas, a las dudas. Espero haber sido claro. Sé que es una reforma amplia con muchos puntos, entonces estoy aquí encantado de escucharles. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor Daniel Sánchez, por la claridad de su exposición y por brindarnos desde la parte histórica todo el proceso y la situación en la que actualmente se encuentra el sistema judicial en México. Creo que ha estado en la mira de una buena parte del mundo, algunas, por supuesto, con preocupación, desde unas miradas con preocupación, algunas con esperanza y en lo que cabe, pues esperamos que no afecte por lo menos la garantía de los derechos fundamentales, o por lo menos no en la medida que podría o se avisora desde algunos ámbitos. Bien, usted nos ha presentado este nuevo diseño institucional, entonces me gustaría formularle 2 preguntas. La primera: ¿considera usted que este nuevo diseño institucional instituido en México actualmente permitirá o permitiría el ejercicio autónomo de los jueces y juezas? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda,
¿qué papel jugará la nueva integración entonces de la Corte Suprema de Justicia en este nuevo sistema? Tenemos 8 minutitos para terminar, así que adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Candelaria. Bueno, pues estas dos preguntas me permiten ahora sí que cerrar eh, pues las reflexiones en cuanto trataré de ser lo más breve posible. El- la primera, del diseño institucional, pues este ejercicio de los jueces, juezas, tanto federales como locales, pues yo veo desafortunadamente con preocupación dicha posibilidad. La independencia judicial se va a ver fracturada. ¿Por qué? En primera instancia, por la forma en que llegan las personas. Las personas que ganaron la elección, que van a tomar protesta el 1 de septiembre, pues mayoritariamente aparecieron en estos acordeones, que fueron distribuidos por el gobierno, ¿no? Entonces, estas jueces, estos magistrados, pues requieren, pues tener la certeza de que, pues van a continuar en el cargo. Tenemos un tribunal de disciplina que va a ser muy estricto con las sentencias. eh, y pues esto va a ocasionar que las sentencias se vean meramente en temas de legalidad y van a ir en línea con lo que el gobierno en turno concibe como justicia. Lo que les hacía referencia de la circunscripción es un tema que también es muy complicado, porque pues los jueces nada más se van a poder modificar si lo sancionan, no se van a modificar de lugar, no se van a poder ir a otro lugar que les permita ejercer con independencia. Entonces van a tener que ceder a las presiones. Además, hay una cuestión también importante. Eh, eh, Son 9 años que tiene en cargo el juez, la magistrada. eh, ¿Y qué pasa después? Va a querer asegurar que el próximo, en 9 años, continúe con el cargo para poder tener y mantener una vida, una calidad de vida, porque si de por sí el salario se redujo, les quitaron el derecho de jubilación, pues obviamente va a querer que estas personas estar 9 años más, y pues van a condicionar sus sentencias para lograr aparecer nuevamente en 9 años en las mismas papeletas, ¿no? Entonces, en cuanto al tema del diseño institucional y el ejercicio por parte de las juezas locales, magistradas, magistrados federales, pues tenemos esta situación, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber un problema en cuanto a la impartición de justicia, añadiendo que el amparo mexicano tuvo una reforma constitucional eh, que ocasionó que ya no sea con efectos generales. Regresamos a la cláusula Otero, que algunos de ustedes conocerán como la cláusula de la relatividad de las sentencias de amparo. Es decir, una persona tiene una sentencia y solo aplica a esa persona. Entonces, basado también en el rezago judicial, el proceso de también de estas personas que no tienen conocimiento jurídico, muchas de ellas vienen de cargos políticos o hasta de la misma academia que no que pues no tienen forma de conocer todos estos casos, ¿no? Entonces, pues va a haber un retroceso en la impartición de justicia, va a haber presiones, entonces pues va a crear como una tormenta perfecta. Y en cuanto al papel que ejecutará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues yo vaticino que va a tener un papel, pues que a lo mejor no le va a encantar a la presidenta de México, porque pues va a empezar a tomar un papel protagónico. ¿Por qué razón? Porque es la primera vez donde la presidenta de la República y la Suprema Corte tienen la misma legitimidad. Ambas fueron votadas por elección popular, ¿no? Y más aún, la Corte tiene dos facultades, dos legitimidades: la judicial como defensor de la Constitución y como garante del voto que se emitió, ¿no? Entonces, en el caso del presidente que acaba de llegar que acaba de ser seleccionado como próximo presidente de la Suprema Corte, que tiene origen indígena, pues él, por ejemplo, dice que va a dejar de usar toga, se va a poner el traje tradicional, posiblemente haga una ceremonia tradicional en el inicio. Va a haber
presiones entre las personas que fueron electas, porque pues 2 años va a durar la presidencia, entonces la que sigue pues le va a querer poner el pie a la otra para empezar a poner a sus personas. Entonces, en cuanto al tema de las sentencias, eh, creo que la Suprema Corte va a dejar de ser un tribunal constitucional y se va a hacer un tribunal de mera legalidad. ¿Por qué? Porque no se va a meter en los temas que no conoce, que no tiene experiencia y si son personas que tienen más condiciones políticas que jurídicas, pues con obviedad, pues se va a encontrar con sentencias que no alcanza a comprender y que pues no va a poder hacer, por ejemplo, un ejercicio adecuado del control de convencionalidad. Y eso hablando de los casos que no tienen que ver con proyectos estructurales del gobierno, que esos casos pues a lo mejor ni llegan, pero cuando lleguen pues van a ceder a estas presiones porque el mismo gobierno fue quien los puso. Entonces nos atendemos a un nuevo forma de impartición de justicia que claramente va a ser todo menos de justicia. Yo lo cerraría en estas dos reflexiones, profesora. Muchísimas gracias, doctor Daniel Chávez. También muchísimas gracias a todas las personas interesadas que han participado el día de hoy y a quienes nos siguen por las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, el Centro de Estudios Constitucionales realiza programas de capacitación y de formación dirigidos al público en general, como es este caso, pero también dirigidos al personal del Tribunal Constitucional. En ese marco, estamos ya a puertas de concluir un curso sobre el nuevo Código Procesal Constitucional con la Procuraduría General del Estado y el día lunes empezamos un curso sobre desarrollo sostenible y administración de justicia dirigido para el personal del Tribunal Constitucional y la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla en alianza académica. Es un curso de 120 horas que iniciará, como les había dicho, el 7 de julio y terminará el 14 de septiembre. Eso de carácter de cursos de formación de cara al personal del Tribunal Constitucional. Próximamente les seguimos invitando a nuestros eventos porque tendremos un ciclo de conferencias sobre el recurso de agravio constitucional, cómo se accede al Tribunal Constitucional y todos los cambios que sobre la materia se han producido en estas, incluso hasta abril de este año. Pues quisiéramos terminar reiterando nuestro agradecimiento al doctor Daniel Chávez, también a todos los participantes y muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad jurídico constitucional. La conferencia ha concluido. Muchísimas gracias con todos y con todas. Buenas tardes.